Seguimos adelante en el estudio de la hermenéutica. Esta va a ser la séptima lección, la última del día. Y comenzamos otra vez como recordatorio. 2 Timoteo 2:15. Que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obreros. Estoy haciéndolo personal. Obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que manejemos con precisión la palabra de verdad. Y al contrario, hay una manera correcta de manejarla y una manera incorrecta. Segundo de Pedro escribió, comenzando en 2 de Pedro capítulo 3, dice 3:15, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Ahí demuestra la importancia de lo que encontramos en 2 Timoteo 2:15. Queremos leer la palabra, estudiarla, queremos sacar las conclusiones que Dios quiere comunicarnos. En esta lección, esta última, vamos a ver principios de la hermenéutica bajo los dos pactos grandes que encontramos en la Biblia. Hay varios pactos en la Biblia entre Dios y el hombre, pero vamos a examinar los más grandes, las dos que tienen más implicación sobre la hermenéutica, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Tenemos el antiguo pacto a través de Moisés, que vamos a ver los detalles de lo que es y qué implica en nuestra hermenéutica. Y el nuevo pacto a través de Jesús. Y cuáles son las implicaciones entre los dos. Cómo se aplica el antiguo a nosotros y el nuevo a nosotros. Y cuál es la diferencia. Cómo afecta nuestra manera de ver y aplicar la Biblia. Pablo dijo en 2 Corintios, nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo está hablando de cosas bastante importantes. Lo que mata, lo que da vida, lo que es de la letra, lo que es del Espíritu. Y que nosotros, él, por supuesto, y nosotros somos ministros de un nuevo pacto, que no es como el otro. Vamos a examinar esos detalles. Entonces nos toca entender qué exactamente es el pacto antiguo que fue entregado a Israel por Moisés. ¿Cuál es el pacto antiguo? Un pacto, la palabra pacto quiere decir un acuerdo. Un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Una condición que se ha de cumplir en virtud del acuerdo establecido. Eso es lo que es un pacto. Normalmente un pacto es un acuerdo entre dos personas. Uno dice que yo voy a hacer esto si tú haces esto. El otro dice, ok, si tú haces eso, yo voy a cumplir mi lado, y hacemos un acuerdo que beneficia a los dos o que implica a los dos en la participación. Eso es lo que encontramos en el antiguo pacto. Entonces, se encuentra detalles de lo que es este
pacto en varios pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero vamos a examinar algunos pasajes que lo clarifican. En Éxodo, después de salir de Egipto, Dios estaba hablando a Moisés y a Israel, explicándoles muchas cosas. En Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, Dios está hablando, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Demuestra que Dios está escogiendo una nación y tiene derecho de serlo porque es dueño de todo. Pero una condición: si hacen esto, será esto: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Eso es lo que Dios está ofreciendo a la nación de Israel. Por eso, Israel es una nación especial. Siempre salen en las noticias. Tienen una historia larga. Un pueblo que ha sido geográficamente dividida, pero existe en su etnia, en su nacionalidad. Todavía, hoy en día hay una nación que se llama Israel. Entonces, ahí está algo ofrecido a Israel y viene con una obligación. La obligación de los que reciben este pacto se encuentra en los siguientes versículos, capítulo 18 de Éxodo, versículos 7 y 8. Entonces, Moisés fue, llamó a los ancianos del pueblo, expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces, comienzan a establecer un acuerdo, un pacto, el pacto antiguo, se llama el pacto de la ley. Hay mucha referencia con esos términos. Entonces, el pacto antiguo del Antiguo Testamento es: Dios les ofrece su ley, si obedecen, y esto es lo que voy a hacer. Otro lado, la nación de Israel: escuchamos, entendemos, necesitamos obedecer su ley, y si lo hacemos, tú nos va a bendecir. Lo aceptamos, vamos a obedecer. Entonces, eso es el inicio del pacto. El contenido de este pacto, vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas que necesitaban obedecer y cuáles son los detalles de la bendición por haber cumplido el pacto o el acuerdo? El contenido. Primeramente, en el siguiente capítulo de Éxodo, los 10 mandamientos se encuentran en capítulo 20 y habla de detalles acerca del trato de Dios mismo, cómo responden, cómo actúan, se acerca de Dios mismo y también contiene cosas que deben hacer y no hacer. Eso es el inicio del contenido del pacto. Parte del lado de Israel que tenían que obedecer. Después sigue en el capítulo 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. O sea, muchas veces pensamos en la ley como los 10 mandamientos nomás, pero sigue adelante. Están los 10 mandamientos y siguen adelante otras ordenanzas que todavía son parte de este pacto. Recuerdan que Dios dijo: ahora si escuchan mi voz y guardan mi pacto, lo que Dios dice. Son los 10 mandamientos y las ordenanzas que siguen. Y las ordenanzas son muchísimas. O sea, este pacto es algo mucho más grande que a veces reconocemos. La ley de Dios. Encontramos los detalles en lo que sigue. La respuesta después de las ordenanzas. Entonces tenemos respuestas sobre los 10 mandamientos y tenemos respuestas sobre las ordenanzas. En
en Éxodo 24, a ver si está en la pantalla. Sí está. Éxodo 24, 7 y 8. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Ellos no sabían realmente lo que estaban diciendo cuando se pusieron de acuerdo con este pacto. Mirando atrás con toda la historia que nosotros conocemos, debían decir: ay, Señor, no podemos, necesitamos tu misericordia, tu gracia, porque no somos capaces. Pero no dijeron eso, dijeron que sí, aceptamos el pacto, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de un sacrificio y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. O sea, el pacto está confirmado, está puesto en acción por sangre. Algo que demuestra la seriedad del acuerdo que los dos lados están haciendo. Y también, en medio de todo ese principio del sacrificio y derramar sangre y causar la muerte de un animal, también proveyó al Señor, como Él sabe todo el futuro, proveyó una manera de acercarse por no haber cumplido su lado. Y ahí encontramos su gracia de una vez. O sea, Dios no es Dios de la gracia en el Nuevo Testamento y Dios de la ley en el Antiguo Testamento. Dios es el Dios de la gracia desde Adán y Eva hasta ahora. No estamos hablando de que Dios comenzó en la gracia después, pero estaba ahí mismo. Pero tenemos dos acuerdos. Ellos estaban bajo ese acuerdo. No iban a recibir la bendición si no obedecieron. Entonces, tenemos la conformación del pacto en Deuteronomio 28. Cuando terminaron de andar en el desierto, iban a entrar al lugar donde iban a estar establecidos como nación. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y eso es la confirmación otra vez después de unos años del mismo pacto que había hecho en Éxodo. Aquí encontramos unos ejemplos de las bendiciones. Bendito serás la ciudad en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendito canasta y tu arteza. En bendición de enemigos derrotados. En todo aquello en que pongas tu mano, benditos. Hará abundar en bienes, abrirá para ti su buen tesoro, y solo estarás encima y nunca debajo. O sea, el pacto antiguo, en resumen. Dios dice: si obedeces lo que te mando hacer, te voy a bendecir con riquezas en la tierra. Israel contestó: aceptamos ese pacto, estamos de acuerdo, vamos a obedecer. 10 mandamientos y las ordenanzas. Ahí está en breve la explicación de lo que es el antiguo pacto. En Deuteronomio 28, 13 y 14. El Señor te pondrá la cabeza y no la cola. Solo estarás encima, nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles.
Eso fue parte de los 10 mandamientos, lo último. Pero no podían. Hay que cumplir todo. Eso fue el pacto. La ley es una unidad entera y está dentro del acuerdo entre Dios e Israel. Entonces, el antiguo pacto. ¿Cómo interpretamos la Biblia si estamos bajo ese pacto? La pregunta que vamos a tratar de contestar. Ahora, el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cómo se ve ese acuerdo? No creo que voy a presentar cosas nuevas aquí. Creo que ya conoces, pero vamos a definirlo. Vamos a tratar de ponerlo en claro. Lucas 22, 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió. Les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Como en el antiguo pacto había sangre, había algo que demostró la seriedad del acuerdo, también tenemos lo mismo en el pacto nuevo, pero aquí tenemos la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. No es animal, no es sangre animal, sino el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Entonces, iniciado por Jesucristo, el pacto nuevo comenzó en ese momento. Entonces, ¿cómo se ve ese pacto? Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre. Obligación de los que reciben ese pacto. Ya sabemos la parte de Jesucristo, dio su cuerpo. Eso es su lado. Voy a dar mi cuerpo y ¿cuál es nuestra parte? Romanos 3, 24. Hay muchísimos pasajes que habla de este lado del pacto, del acuerdo. Todos son justificados gratuitamente por su sangre. Vamos a estar justificados por la sangre de Cristo, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Examinamos esas palabras en el tema de la doctrina de la salvación, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Jesucristo va a hacer lo que calma la ira de Dios. Eso es el lado de Jesucristo en este acuerdo. Propiciación por su sangre a través de la fe. Vamos a recibir nosotros justificación, gracia, redención, propiciación por lo que Jesús hizo, y nuestra respuesta, nuestro lado de este acuerdo es creemos, la fe. Como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente bajo el antiguo pacto, para demostrar en este tiempo su justicia perfecta en Jesucristo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. No como bendiciones terrenales, sino la misma justicia o poder estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde estoy en mis notas? En resumen, una explicación breve de lo que es el nuevo pacto. Jesucristo ofrece su cuerpo para hacer muchísimas cosas para nosotros. Y nuestro lado es creerle. ¿Qué más podemos hacer para lograr todo lo que Jesús ofrece? No somos capaces de hacer nuestro lado bien en cuanto a obedecer todas las palabras de Dios como en el pacto antiguo. Entonces, Jesucristo ofrece muchísimas cosas. Nosotros aceptamos el acuerdo si le creemos.
Y así participamos en el nuevo pacto. Así participamos en ese acuerdo que Dios estableció en el nuevo pacto. Como Pablo escribió en 2 Corintios, que ya leímos. Entonces, bendiciones del pacto. Recuerda que bajo el antiguo pacto había bendiciones. Riquezas en la tierra. Nuestras bendiciones. Hay unas líneas rojas para expresar nuestro lado. La fe es creerle a Jesucristo. Creer en Jesús y creer a Jesús. Dos aspectos de nuestra fe. Bendiciones del pacto nuevo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, bendición de este nuevo pacto, Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida eterna y para andar en la manera que le agrada. Nos ha dado todo. Después de creer, estamos esperando un poder secundario de Dios. Cuando Dios dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Juan capítulo 7, 38. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo de más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu nos había sido porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es una bendición, una bendición bajo el nuevo pacto, la morada del Espíritu Santo en nosotros, que nunca había ocurrido sino hasta Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo dado en esta manera, nadie del Antiguo Testamento recibió. Esta es una bendición por el pacto que Jesús estableció. Entonces, toda bendición, el mismo Espíritu de Dios que iba a ser dado después de la vida de Jesucristo en la tierra. Juan 14, 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes, los discípulos, y estará en ustedes. O sea, ya estaba con los del pacto antiguo, pero iba a estar en nosotros, dentro, viviendo dentro. A ver. Y iba a mencionar, no tengo la cita, pero otro versículo que Jesús expresó en Juan dice que va a estar con nosotros para siempre. O sea, cuando entra, nunca sale. Cuando mora en nosotros, va a estar con nosotros para siempre. En Efesios 1:3, en él habían también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que sucede en el momento de creerle. O sea, escuchar el mensaje, la cual es el evangelio, la persona, obra de Cristo. Habiendo creído implica entendimiento y aceptación. En ese momento sellados. Entonces, aquí encontramos algunos beneficios del nuevo pacto. Gálatas capítulo 5 habla de muchísimos más beneficios del nuevo pacto. Paz interior, gozo, firmeza, la capacidad de seguir adelante. Lo que se llama fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5.
Entonces, ahí tenemos los dos pactos. Antiguo pacto, aquí está mi palabra, si obedeces te voy a bendecir en la tierra, en la nación. Y el otro lado es, si obedecemos la ley, tú nos das tu ley, vamos a obedecer la ley para recibir esas riquezas terrenales en la tierra. Pacto nuevo es, ofrezco mi cuerpo, Jesús dice, ofrezco mi cuerpo, mi sangre, voy a morir por ustedes, voy a pagar la consecuencia de tu pecado, y tu lado es, me crees. No toda esa obediencia, solamente entenderlo, ponerse de acuerdo y decir, te creo, Señor, lo que tú hiciste, eso es para mí, yo lo necesito y yo lo quiero, yo te creo. Muy distinto, muy diferente esos dos pactos. Un pacto es Dios cumple un lado y los seres humanos cumplen el otro. El pacto nuevo es Dios hace su parte en su Hijo y nosotros no hacemos nada sino creer. No hacemos obras, no obedecemos a poder participar en este pacto. Creemos nomás. Dos pactos muy distintos. Entonces, ¿cómo se aplica el antiguo pacto a nosotros? ¿Cómo se aplica el nuevo pacto a nosotros? Vamos a ver unos detalles de nuestra relación con el pacto antiguo. Nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, ¿cómo nos relacionamos al pacto antiguo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son las cosas que nos toca cumplir? Vamos a examinar algunos detalles. En Hebreos 7:22 habla de un pacto que nosotros tenemos que es mejor que el pacto antiguo. Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. O sea, el nuevo es mejor que el antiguo. El que tenemos ahora es mejor que el antiguo. Gálatas dice, nosotros en el nuevo pacto no estamos bajo la ley, no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. No estamos bajo lo que fue entregado por Moisés. Romanos 7:4 dice, nosotros en el nuevo pacto somos muertos a la ley. O sea, ¿qué quiere decir la palabra muerte otra vez? La palabra muerte en la Biblia es separación. Muerte. Muerte físico es separación del cuerpo, del alma y el espíritu y la mente, la conciencia, separado. Nosotros somos separados del pacto antiguo, de la ley, separados. Esa es parte de lo que es nuestra relación de ese pacto. Cristo cumplió la ley para nosotros. O sea, si yo tengo una responsabilidad al pacto antiguo, a la ley, Jesús hizo todo. Todo lo que yo necesito en cuanto al pacto antiguo, Jesús hizo todo, ya cumplido, en tiempo pasado. El pacto antiguo está anticuado, dice Hebreos 8:13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. La primera mención del pacto antiguo fue por Jeremías. Jeremías habló de ese nuevo pacto porque había necesidad. Cuando Jeremías estaba profetizando, Israel estaba en una condición rebelde al pacto antiguo. Y Dios reveló a través de Jeremías y también Ezequiel, que vivían en esos años, hablando de un nuevo pacto, porque el antiguo pacto no trajo un beneficio permanente a nadie. Entonces, ese pacto anticuado no nos sirvió
porque éramos incapaces de hacer nuestra parte. Eso es nuestra relación con el pacto antiguo, separado de nosotros. La sangre del antiguo no fue suficiente para darnos lo que realmente necesitamos: una relación con nuestro Dios, una vida en su presencia, una vida experimentando tesoros verdaderos, no de esta tierra, sino del cielo, en la presencia de nuestro Dios. La sangre animal no fue suficiente, la sangre de Jesús es suficiente. Entonces, todo eso es para explicar nuestra relación al pacto antiguo. O sea, no estoy bajo el pacto antiguo. No tengo nada que ver en mi vida con el pacto antiguo. La ley no me ayuda. Si obedezco, no puedo obedecer suficientemente. Necesito estar en Cristo. Necesito estar en ese pacto. Lo que estoy explicando ahora, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero creo que es exactamente lo que dice la Biblia. Porque hay mucha gente que trata de dividir partes de la ley, a ver cuál es lo que obedecemos y cuál es que no, ley moral, ley judicial, ley sacerdotal, lo que sea. Pero la Biblia dice que es una sola unidad, la ley, el pacto antiguo, no se puede dividirlo. Entonces mi relación a eso ya no es mía. Aunque sí, puedo aprender muchísimas cosas del pacto antiguo. Entonces, no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo. ¿Acaso estoy diciendo que el estudio del Antiguo Testamento no tiene valor? De ninguna manera. 1 Corintios 10:11 dice: todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Sí, puedo aprender mucho acerca de la grandeza de la santidad de Dios a través de la ley. También puedo aprender que yo necesito algo diferente porque no puedo. Entonces, ¿de cuál manera afecta nuestra hermenéutica si estamos en el nuevo pacto o en el antiguo pacto? ¿De qué manera interpretamos la Biblia según el pacto antiguo o según el pacto nuevo? Vamos a examinar unas áreas, unos ejemplos nomás, áreas afectadas por estos dos pactos. Distintas maneras que vamos a interpretar ciertas áreas de la Biblia depende si estamos bajo el antiguo o si estamos bajo el nuevo. Vamos a ver unos ejemplos. Hay muchísimo más en la Biblia, pero vamos a examinar tres áreas. ¿De qué manera entendemos el Espíritu Santo de Dios bajo antiguo y nuevo? ¿De qué manera entendemos el templo de Dios bajo el antiguo o bajo el nuevo? También vamos a ver el dar y recibir bajo el antiguo y bajo el nuevo pacto. Primeramente, el Espíritu Santo de Dios bajo el antiguo pacto. En Jueces dice: el Espíritu del Señor vino sobre. Muchísimas veces en el libro de Jueces que encontramos esta frase, vino sobre. Lo que encontramos en esos momentos es que el Espíritu Santo vino sobre alguien para cumplir cierta obra y se fue. Varias veces vino sobre, no estaba sino hasta el momento que necesitaba un poder para cumplir cierta obra. En el caso de Saúl, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero encontramos aquí que el Espíritu Santo del Señor se apartó de Saúl. No cumplió su lado del pacto,
tuvo poder por un rato y se apartó el Espíritu Santo de Saúl. David oró: no quites de mí tu Santo Espíritu, en Salmos 51:11. David oró de esa manera porque reconoció que era una posibilidad que el Espíritu Santo iba a salir de su vida. Y esa oración para David era válido, era lo correcto. Reconoció que era pecador, pero aún así quería la presencia del Espíritu Santo, pero sabía que era una posibilidad que iba a salir por quién sabe qué, desobediencia, o quizás solamente la voluntad del Señor por un momento. Entonces el Espíritu Santo bajo el pacto antiguo, así fue la condición en el entendimiento y la realidad. Ahora bajo el pacto nuevo, el Espíritu Santo está dado del Padre después de la resurrección de Jesús. O sea, el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, pero de esta manera el Padre iba a dar el Espíritu Santo después de un evento, después de un momento en la historia. Y eso fue después de la resurrección de Jesucristo. Iba a haber un momento especial, diferente, que nunca había ocurrido. Juan el Bautista dijo en Marcos 1, 7 y 8: yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, hablando del futuro. Nunca había ocurrido antes de este momento, y encontramos eso en Hechos capítulo 2. Siempre con los creyentes, el Espíritu Santo siempre, no encontramos eso bajo el pacto antiguo. Juan 14:6, que Jesús dice que va a mandar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, ¿cuándo termina siempre? Pues siempre es siempre, por la eternidad. En mi vida cristiana, el Espíritu Santo nunca va a salir de mí. Nunca, por esta promesa. Eso es parte del pacto nuevo, bajo el cual estamos nosotros como creyentes en Cristo en la iglesia. Y todos los creyentes lo tienen. En Romanos 8:9 dice: pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No tiene Espíritu Santo, no puede ser hijo de Dios, no es creyente, no tienes vida eterna. No lo tiene, no tiene el Espíritu, no tiene vida. El tal no es de Él. Entonces, ¿qué implica? Otra vez, la misma pregunta que vamos a hacer. ¿Qué implica una interpretación u otra? ¿Qué más necesitamos para la vida cristiana? ¿Estamos esperando algo más? ¿Acaso nos falta algo de Dios a poder vivir la vida cristiana? De ninguna manera. ¿Qué es lo que nos ha dado? Toda bendición celestial. Nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando decimos cosas semejantes a que desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, que llene el Espíritu Santo este lugar. Te invito, Espíritu Santo, a estar con nosotros. ¿No han escuchado eso en algunas iglesias? Cuando hablamos de esa manera, ¿acaso estamos comunicando un error? Estamos quizás esperando algo más de Dios y Dios no nos va a dar nada más. Estamos pensando y hablando cosas que no son de la palabra cuando hablamos de esa manera. Estamos comunicando e influyendo a los demás de manera errada, con una falta de entendimiento de la implicación del nuevo pacto. Estamos esperando algo más del Espíritu Santo, estar ungido del Espíritu Santo para poder obedecer mejor. He escuchado muchas oraciones que implica que cuando el Señor me da algo más, voy a poder obedecerle mejor.
¿Necesitamos algo más de Dios a poder andar con Él y obedecerlo? La respuesta bíblica es claro que no. No esperamos nada más del Espíritu Santo. Ya tenemos todo lo que hay. Eso es un aspecto del nuevo pacto. Lo que necesitamos en el nuevo pacto con la morada del Espíritu Santo es dedicarnos al proceso de la renovación de la mente para que verifiquemos en la vida diaria cuál es la voluntad de Dios. Eso se encuentra en Romanos 12, 1 y 2. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos hacer ahora es aplicar y vivir según lo que ya tenemos. Entonces, un aspecto del nuevo pacto. Vamos a interpretar detalles del Espíritu Santo de una manera ahora, algo distinto que el antiguo pacto. No esperamos nada más del Espíritu Santo si creemos a Jesucristo. Ya tenemos todo. Ahora, el templo de Dios. Escucha mucha comunicación sobre algún templo. Antiguo pacto. Dios dio instrucciones para un edificio físico en Éxodo 25. Comenzó con el tabernáculo y cambió en ser el templo físico que Salomón hizo. Dios dijo que los iba a encontrar en ese lugar y ahí recibir su ofrenda. Fue un lugar físico, un edificio que se ve, donde podían ir, donde tenían que viajar una vez al año para ofrecer su ofrenda para el perdón para otro año. Un lugar físico, un edificio. En el nuevo pacto, el templo de Dios, nuestra adoración no va a estar ahí, en un edificio, ni en un lugar específico. En Juan, debe ser capítulo 4, 20 a 23, no 14. Juan 4, 20 a 23. Dice, nuestros padres adoraron este monte. Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y ella dijo, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. Y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Nosotros no tenemos ninguna obligación de adorarle en ningún lugar específico, en ningún edificio específico. Adoramos en el lugar donde sea, con tal que sea con la verdad y en el espíritu de uno, con el mismo Espíritu Santo de Dios. O sea, nuestro templo no es ningún edificio. En 1 Corintios 6:19, Pablo dijo, nosotros mismos somos el lugar del templo. Somos el templo de Dios. O sea, yo soy el templo de Dios, donde permanece la presencia de Dios. Si tú eres creyente, si has dicho que sí a Jesucristo y es tu Salvador, tú eres el templo, el único templo de Dios para tu adoración. Claro que hacemos edificios y los llamamos templos, pero la verdad es que eso no es verdad. Otra vez, ¿qué implica una interpretación u otra? Hago eso muchas veces. Es parecido a de dónde viene lo que estoy recibiendo, de dónde viene lo que creo.
¿Hay un edificio donde Dios no se encuentra? Pues no. Dios no se encuentra en la casa igual que cualquier edificio. No, eso no es quitar la importancia de reunirnos como creyentes, porque la verdad es que sí recibimos bendiciones por participar juntos en esa adoración, sin duda. Pero Dios no está ahí en una manera más especial que cuando estoy solo. Eso no es verdad. Dios siempre está conmigo. Siempre me bendice, siempre va a estar ahí, siempre puedo adorarle donde sea. ¿Qué piensa la gente cuando hablamos de la iglesia como edificio? Vamos a la iglesia. Nosotros entendemos lo que queremos decir, pero necesitamos comunicar con claridad. Vamos a la iglesia que quede en tal calle, en tal número. Al templo de Dios. A veces la gente pone letreros, el templo de Dios. Eso no está comunicando con claridad. Yo soy el templo. Tú eres el templo si eres creyente. Debemos comunicar con claridad. Dios no va a perdonarnos de una manera más especial cuando estamos dentro de un edificio que se llama la iglesia. Dios, la gente no necesita ese lugar para encontrar a Dios. Lo que necesitan es nosotros, donde sea. Pero la gente tiene la idea, si voy a ese edificio, voy a poder recibir alguna bendición de Dios más especial. Eso no se encuentra en la Biblia. Lo que necesitan es nosotros y nuestro testimonio en la enseñanza que nosotros tenemos. Necesitamos compartir con ellos porque somos el lugar de la presencia de Dios. Quizás está pensando que por qué examinamos tanto estos detalles. Creo que necesitamos comunicar con claridad. Necesitamos algo claro en nuestra mente sobre estos detalles bajo otro pacto. Poder enfatizar en verdad y en espíritu. ¿Es pecado tener un edificio donde siempre nos congregamos? Pues claro que no. Pero nuestro enfoque no debe ser en un edificio. Yo creo que no debemos gastar tantos esfuerzos en el edificio, con tal que mantiene el viento y la lluvia fuera y podemos adorar a Dios sin distracción suficiente. Entonces, otro tema, el dar y recibir. Comenzamos todas estas lecciones hablando de un versículo del Antiguo Testamento. Malaquías 3:10 dice: traiga todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Póngame ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y hice en la primera lección, si es el diezmar, es el dar en la iglesia el camino a la seguridad financiera. ¿Qué piensan de eso? ¿Ese versículo está bajo el antiguo pacto o está bajo el nuevo pacto? El antiguo pacto es esa promesa de Malaquías es una promesa del pacto antiguo, y es verdad, así es. Bajo el antiguo pacto, la obediencia es una manera de seguridad financiera. Así es, parte del antiguo pacto, con claridad. Es una promesa del antiguo pacto. ¿Bajo cuál pacto se encuentra esta promesa? En Malaquías, bajo el pacto en Éxodo capítulo 19 y 20. Entonces, ¿de qué manera interpretamos Malaquías 3:10? ¿Según lo que está en nuestra mente del antiguo pacto
o el pacto que es de nosotros. O sea, nuestra bendición bajo el nuevo pacto no son riquezas terrenales, no son riquezas físicas. Claro que Dios nos da riquezas a uno, da pobreza a otro, como Juan el Bautista, andaba como un homeless, pero bendecido del Señor, sin duda. Pablo andaba a veces homeless, sin dónde dormir. Sufrió muchísimas cosas, pero bendecido más que cualquier de nosotros, creo. El pacto nuevo, el dar, está más enfocado en ayudar a los necesitados que dar dentro de cierto edificio. Ayudar a los necesitados, el dar en el nuevo pacto es algo mucho más práctico para ayudar de manera física a los demás, no a nosotros mismos. Apoyar económicamente a la persona dedicada a enseñar la palabra también. Dos áreas donde encontramos el enfoque de dar en el pacto antiguo. ¿Eso es decir que una iglesia no puede comprar un edificio? Pues yo creo que está bien, pero hay que tener cuidado. ¿Con qué propósito damos? ¿Diezmamos con la misma motivación o damos con la misma motivación? ¿El diezmar es para un creyente del nuevo pacto? Voy a dejar esa pregunta para que lo conteste. ¿Diezmar? Y si el diezmar es para el creyente, hablando del diezmar del Antiguo Testamento, hay que reconocer, no es 10%, 23%. 23% es el diezmar del Antiguo Testamento. Sin duda, el dar es un principio para el cristiano. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito damos? En el Nuevo Testamento, bajo el pacto nuevo, el dar está más enfocado en cosas prácticas, ayuda, apoyo para los que se dedican al ministerio, de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Diferentes maneras de interpretar el Espíritu Santo según un pacto o otro, el dar y recibir según un pacto o el otro. Yo creo que el movimiento de la prosperidad viene del antiguo pacto, el pacto que no es nuestro. Nuestra bendición es celestial, no es lo que vamos a recibir en la eternidad por haber creído en la persona, obra y sangre de Cristo. Pero tenemos esa prosperidad. Están equivocados. No vamos a recibir promesas obligatorias de Dios porque no somos capaces de cumplir nuestro lado de ese pacto. Entonces, ahí estamos terminando todo este tema con esta última lección. El antiguo pacto establecido a través de Moisés o el nuevo establecido a través de Jesús. Hay que entender en cuál pacto vivimos nosotros, a poder interpretar varios detalles de la Biblia, a poder comunicar la verdad de lo que tenemos en Cristo. Afecta nuestra hermenéutica si estamos conscientes de en cuál pacto vivimos. Para mí me parece muy importante entender esos dos. Y vamos a encontrar muchos otros temas que necesitamos interpretar según el nuevo pacto que es nuestro. Si no, pues interpretamos según el pacto, pero no es la verdad. Esperamos algo de Dios y no lo va a dar, porque no es el acuerdo que nosotros tenemos en Él por fe en Jesús. Hermanos, ahí terminamos esta última lección. Que disfrute el tiempo en la plática.
Y les voy a decir que este estudio no puede ser todo lo que hace en cuanto a esta ciencia de la hermenéutica. Siguen adelante aplicando los principios que vimos y aprenden más principios. Siguen adelante en este estudio. Que Dios los bendiga. Ya terminamos este tema.